¿Qué tal? Bienvenidos, familia. ¿Cómo están todos ustedes? Estamos transmitiendo desde las instalaciones de Agua Viva de Delicias en el estado de Chihuahua, en México. Muy contentos de recibirles en su programa Renovando el Entendimiento. Seguimos estudiando la Escritura versículo por versículo, pero entendiéndolo bajo la óptica del reino, mediante el entendimiento renovado, así hasta donde nos ha sido renovado el entendimiento, porque este es un proceso, ¿verdad? En el entendimiento de la verdad presente. Y hoy tenemos un panel un poquito más reducido, tenemos personas que están de vacaciones o están ahorita en sus oficinas, pero un panel extraordinario. Y empiezo por las damas. Señora Líder, bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Señora Leti, ¿cómo está usted? Buenas tardes a todos, feliz de estar aquí. Feliz está la señora Leti. Apóstol. Bueno, un saludo muy afectuoso a todos nuestros oyentes, espectadores, y desearles lo mejor en este día, que sea de provecho las enseñanzas que hoy me escucharon. Y el pastor Sergio también. Bueno, pues un gusto también poder estar con todos ustedes y listos para poder estudiar la palabra. Y damos gracias a Dios por el equipo técnico, el equipo de medios, unos muchachos extraordinarios. Ahí está Bulmaro en una de las cámaras, Rodolfo en otra, y Omar allá en los controles. Gracias a Dios por sus vidas, porque lo que ustedes hacen para el avance del reino edifica a la iglesia en todos los lugares donde llega esta señal. Y todo lo que hacen, Bulmaro, pues fíjese, no quedará sin recompensa. Padre, te damos gracias esta tarde, este día. Estamos juntos, expectantes de la guía del Espíritu Santo, quien es el que nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Gracias por la palabra escrita, que es un tesoro para nosotros. La atesoramos, la valoramos, amamos la palabra. Cristo, la palabra, es el objetivo central de nuestra vida. Y gracias por la Escritura, Señor, que nos permite ir y asomarnos en ella y poder ver qué tanto de Cristo ha sido formado en nosotros. Por eso declaramos que lo que hoy se trace, declaramos que será desde la mente de Cristo y declaramos que operaremos en la sabiduría que es Cristo también. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Hechos 4:10, y vamos a repasar un poquito el discurso de Pedro ante las autoridades después del milagro que había ocurrido. Dice: sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Cuando nosotros veamos la palabra nombre, la mayoría de las personas cree que nombre es nada más el nombre como lo entendemos nosotros, ¿verdad? Sí, o sea, Rafael. Pero en un contexto escritural, nombre no hace referencia solamente al nombre como lo entendemos, sino lo que está detrás del nombre. Es la autoridad y el entendimiento de quién es la persona detrás del nombre. En otras palabras, por ejemplo, cuando se decía bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no solamente era mencionar el nombre, sino ponerse bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, por eso es tan importante entender el bautismo en Cristo. Cuando una persona ha sido bautizada en Cristo, que es los que hemos nacido de nuevo, no es el sumergimiento en agua, sino estar bajo la autoridad del Hijo. Por eso es tan importante que cuando se habla del nombre se entienda todo lo que está detrás de ese nombre. ¿Qué hay detrás del nombre de Cristo? Poder, autoridad, pero también hay una obra consumada. O sea, por eso la persona de Cristo, cuando hablamos de ese nombre, nos está indicando lo que Él ya hizo. No es nada más el nombre como apelativo, ¿sí?, sino lo que respalda, una herencia, una acción, una personalidad, un todo de lo que nada más el nombre viene haciendo como la cerecita del pastel, nada más como para distinguir. Por eso es tan importante entender de que a Cristo se le da un nombre por encima de todo nombre. En otras palabras, se le dice que en ese nombre
no es nada, no es por el hecho del nombre en sí, sino que se le da, lo que se le representa es que tiene una característica que jamás nadie podrá tener. Lo hace el único, el soberano de todas las cosas, ¿sí? Eso es muy importante de entender lo que está detrás de un nombre. Jesucristo, y aquí lo dice, Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo del cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, el nombre también incluye aquí, de que confirma Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. No hay otro nombre en el cual se pueda ser salvo. Y al decir no hay otro, es que no hay otra opción. O sea, no hay más, no hay más. Él es el único camino de la salvación para las personas. Y otra vez, no es nada más por el hecho del nombre, lo que representa, lo que ese nombre o ¿cómo se dice? El trabajo redentor que hay detrás de ese nombre, ¿verdad? El haber muerto, resucitado. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Y esto es muy importante también. Ellos jamás fueron a un instituto bíblico. De hecho, es bien interesante ver cómo Jesús escoge a un nuevo modelo de ministros, doctor. ¿Sí? El modelo de ministros eran puras personas que se dedicaban a un trabajo en el mercado laboral. Ninguno de ellos tenía una trayectoria ministerial o sacerdotal. ¿Quién sí la tenía? Juan el Bautista. Aunque no fue entrenado. Aunque no fue, venía de una familia sacerdotal. Sí, su papá era sacerdote. Su papá era sacerdote. Fue formado con una mentalidad sacerdotal. Jesús tiene un equipo que pudiéramos decir que era el prototipo de los ministros competentes del nuevo pacto. Así es. En otras palabras, estos no iban a ser enseñados por institutos, sino por el Espíritu. Y yo quiero dejar bien claro, no estamos en contra de que la gente pueda ir a una escuela de reino, a una escuela de la verdad presente. De hecho, creo que ese es el reto que tenemos en muchos apóstoles de aquí en adelante, ¿verdad? Poder hacer escuelas. Por ejemplo, este es un tipo de escuela lo que estamos haciendo, pero constatamos que estas personas habían recibido un entrenamiento de 40 días por el Señor, pero que aquí ellos empezaban a hablar por el Espíritu. Por eso dice, reconocían que estaban con Jesús por el nivel de elocuencia, porque Jesús tenía una elocuencia extraordinaria, pero también hoy entendemos que cuando el Espíritu habla a través de una persona, aunque no tenga estudios teológicos, cuando el Espíritu habla, va a hablar la verdad, ¿verdad? Entonces, esto es algo que empezamos a ver, ya la operación del Espíritu en las personas. Empieza la operación del Espíritu. Dice, y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada de qué alegar. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Por eso, doctor, hemos dicho de que en el reino, y es tan importante entender que el reino no consiste solamente de palabras, ni de elocuencia, sino de manifestación de poder. Porque una manifestación de poder, aquí lo deja ver muy claro, no solamente los impactó la sabiduría con la que hablaban, líder, la autoridad, sino que llevaba ahí al hombre, que era una evidencia del poder del Cristo resucitado. Ante tal evidencia, ellos mismos dijeron, mejor ya no le movemos. ¿Por qué? Porque es obvio que hay poder en ese nombre. Entonces, la eclesía en este tiempo jamás debe renunciar a las manifestaciones de poder. Al contrario, las debemos atesorar, las debemos anhelar. ¿Por qué? Porque estas manifestaciones de poder que producen cambios, milagros, va a ser pruebas inobjetables también del poder que hay en el nombre de este Cristo resucitado, ¿verdad? Ahora sí dice, así que les mandaron que se retiraran. A ver, no sé qué dice aquí.
El 16, ok. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro. Es evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Se fija otra vez que ellos sí entendían que hablar del nombre era hablar de todo lo que estaba detrás de ese nombre, ¿sí? Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse por causa de la gente. No hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Qué determinación de estos hombres, ¿verdad? Estaban ante autoridades de altísimo nivel, doctor. Estaban ante una autoridad muy fuerte. Ellos entendían también lo que era estar bajo autoridad. Pero este es un principio muy fuerte, Liber. No hay una autoridad mayor que la de Dios. Jamás. Por eso cuando un hijo de Dios tiene que escoger entre lo que cualquier autoridad terrenal nos quiere imponer por encima de un diseño divino, no es negociable. Así es. Jamás es negociable. Por eso este punto, doctor, es clave cuando hablamos del matrimonio también. La mujer sujeta al esposo, pero con la excepción de que si el esposo da órdenes o indicaciones que son contrarias al diseño y a la voluntad de Dios, no se deben obedecer. Yo sé que aquí puede provocar polémica esto, ¿verdad? Pero eso es cierto. Pero es el principio de la autoridad mayor. Este es un principio. Quien tiene mayor autoridad es quien debe de ser obedecido. En este caso, ellos pudieran haber dicho: nos sometemos pues a ustedes como autoridades, porque entendemos que ustedes han sido puestos por Dios. Jesús mismo se sujetó a la autoridad. Pero cuando la autoridad exige que se deje de hablar del Señor, en otras palabras, que el propósito eterno sea truncado, ellos dicen: no es posible. Tenemos dos opciones: o obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios, y hasta les dicen a ellos: ustedes escojan, ¿verdad? Cosa que vamos a ver que a ellos les quedó muy claro que no era negociable. Sí, por favor. En esta versión dice: sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenazándoles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. De aquí en adelante, o sea, se acabó. Prácticamente les estaban terminando el ministerio. Y con amenazas. ¿Qué aprendemos de este principio? Por ejemplo, la revelación es progresiva, ¿sí? Por la gracia de Dios, porque esto quiero dejarlo muy claro a todas las personas que nos están oyendo. Cuando nosotros vivimos en un ámbito revelacional, lo peor que podemos hacer es ser soberbios. Es lo peor que podemos hacer, Leti. Decir: es que yo soy un hombre de revelación, yo soy, o sea, el yo se tiene que descartar, doctor, porque la revelación es gracias al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, pero ya que vive en un ámbito de revelación, a quienes no se le ha revelado todavía esto, ¿cuál va a ser la reacción? Rechazo. De rechazo, ¿verdad? Y oponerse, una oposición. Imagínense nada más cuántas personas hay en nuestras congregaciones que están en Cristo desde hace 10, 15, 20 años y con la revelación de hace 20 años. ¿Sí? Sí, hay que ver que
que muchos pueden atacar o atacan pensando que al hablar de nuevas revelaciones están hablando de nueva palabra de Dios. Es la misma palabra, nada más que, como decía el apóstol, sobre la misma palabra ha habido ciclos en que el Señor ha ido revelando poco a poco distintos aspectos de cómo se debe interpretar esta palabra, y así vemos que fue el nacimiento de muchas denominaciones, fue por una revelación especial sobre un tema de la Escritura que estaba mal enseñado. Entonces, aquellos que son muy celosos de su tradición o de su religión, pues sí se oponen o se enojan de que esta nueva revelación definitivamente que es un mover del Espíritu Santo, pero como no se acomoda a sus principios revelacionales antiguos, entonces lo desechan. Por eso a esto se le ha llamado la verdad presente, lo que Dios está revelando ahorita en el presente, que dicho sea de paso, es la glorificación del cuerpo de Cristo, la iglesia, que es una cosa que no estaba bien revelada, a pesar de que está escrito en las epístolas paulinas. Y hoy se está revelando una gama muy amplia acerca de eso. Inclusive imagínense, quien trae el concepto de la verdad presente en la Escritura, ¿quién cree que es? Pedro, quien fue un opositor de la verdad presente. Pablo, no, Pedro se opuso a la verdad presente, porque lo vemos en Gálatas, que tiene que ser exhortado por Pablo, porque no quería transicionar la verdad presente judaizando, ¿verdad? Pero él termina al final del tiempo escribiendo de la verdad presente. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esta actitud, doctor? ¿Qué es lo que nos enseña, Liber? Que aunque se pierdan adeptos, que aunque pueda haber un conflicto con una autoridad, que aunque pueda haber crítica, que aunque pueda haber inclusive hasta cierto nivel de separación, no se puede retroceder en la revelación. Bueno, se puede, pero no se debe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sí se puede. Cuando alguien realmente llega a un punto donde dice, ok, llegar a este nivel de revelación y vivirla me va a costar, va a tener que hacer una evaluación. Ahora, ¿cuál es nuestra recomendación desde este lugar? Se lo decimos por experiencia, ni un paso atrás. Nosotros inclusive todavía actualmente, después de ser una congregación de gracia, justicia, reino y nuevo pacto, todavía hay personas que prácticamente no lo pueden comprender en la congregación. Hasta se puede llegar a platicar con las personas y decir, es que no me da, no me cuadra, y la gente tiene que tener esa libertad primero, ¿verdad?, para expresar. Pero segundo, ni aún en congregaciones que tengan tanto tiempo operando en la verdad presente, no necesariamente toda la gente va a entrar en esa transición, y hay que saber que hay que tomarlo, ¿cómo le diré?, con sabiduría, con madurez y con paciencia. Y también entender que el que no quiere entrar a esa transición está en toda la libertad de no entrar. Pero la pregunta clave sería esta: y a quienes ya se les reveló la verdad presente, ¿cuál debiera ser la actitud? Nos la pone muy clara los apóstoles del primer siglo, doctor. Ni un paso atrás. Y le dicen a la autoridad, que aquí lo vemos en la traducción que nos leyó Oliver, los estaba amenazando, ¿verdad? Hoy la amenaza es, me voy de la congregación. Hoy la amenaza es, estás mal. Hoy la amenaza es, están hablando herejías. Esas son las amenazas hoy, ¿verdad? Y en instituciones a lo mejor denominacionales, pues desafiliar personas, hacerlos a un lado. Pero yo sí quiero exhortarle con el entendimiento de que primero se obedece a Dios que a los hombres, y que Dios, eso tarde o temprano, ¿qué hace? Lo premia, ¿verdad? Pastor Sergio. Bueno, queremos mandar algunos saludos para Marta Rebeca de Querétaro, que nos está sintonizando, a Luz Miriam de Bogotá, Colombia, a Ariana Azul de Aguascalientes, a Andrés Silveira desde Brasil, a Yoli Severino de República Dominicana, a Michael Giovanni de Ecuador, a Dacia de Canadá, a la pastora Luli de Casas Grandes, a Giselle de Chihuahua,
Y comentar esto que decía apóstol, el domingo antepasado les compartía de que pues el único que actuó más o menos sabiamente ahí en el concilio cuando estuvieron de alguna manera hostigando a Pedro y a Juan, pues fue Gamaliel. Gamaliel en una de las ocasiones en las que detienen a Pedro y Juan, fue sabio en el sentido de que a lo mejor no entendía lo que estaba pasando, pero sí pudo saber de alguna forma que habían cosas en las cuales Dios podía estar o no podía estar. Y Gamaliel, que yo creo que lo vamos a ver más adelantito, hace el comentario de que pues que los dejen continuar con su movimiento, y que si era un movimiento que no estaba de alguna manera respaldado por Dios, iba a desaparecer, como muchos otros movimientos que se habían levantado en ese tiempo, porque había habido muchos movimientos, y que si era algo de Dios, pues Dios lo iba a respaldar. Y decía él sabiamente, no vaya a ser de que nosotros nos estemos oponiendo al avance de Dios. Entonces, yo creo que a veces la gente debería, cuando asume una posición crítica de algunas cosas, debería de tener el cuidado y hasta cierto punto la prudencia de no ponerse de una manera tan radical en ciertas cosas, porque este hombre fue un hombre sabio, se cree que es el mismo Gamaliel que instruyó a Pablo, y él siendo prudente pues dijo, no vaya a ser de que yo me ponga en contra de Dios. Entonces yo creo que hay personas que en vez de asumir una posición tan radical, deberían de darse la oportunidad de poder pensar que pudieran estar equivocados y que realmente esto pudiera ser un movimiento de Dios. Y nosotros que ya tenemos algún tiempo hablando sobre estos temas, sobre el nuevo pacto, la gracia, la justicia, hemos visto cómo Dios ha respaldado esta palabra y cada vez va en un aumento exponencial. Entonces podemos ver un respaldo de parte de Dios a lo que es la revelación presente, y la gente, si se diera el tiempo de escuchar, de analizar, de ver, de pedirle al Espíritu Santo que les muestre lo que es esto, yo creo que podrían terminar dándose cuenta de que esto es algo que obviamente proviene de Dios. De hecho, le pedimos a usted que nos está siguiendo, que nos haga el favor de compartir, ahí poner en su perfil, ¿verdad? En compartir lo que está recibiendo ahorita, para que esto llegue a otras personas. Esto que dice el pastor Sergio es muy importante. Aquí vamos a ver siempre que la revelación empieza a fluir, sobre todo en este caso que le llamamos la verdad presente, pues va a haber tres tipos de personas. Va a haber quienes la exponen, ¿sí? Va a haber quien quiere aprenderla y va a haber quien quiera rechazarla. La exhortación aquí del pastor Sergio para mí es muy sabia y muy oportuna. Primero, yo diría que quienes ya estamos operando en ese nivel de revelación, que es por gracia otra vez, ¿sí? Porque lo peor que podemos hacer es creernos la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? Esto no es así, no opera así, doctor. Primero, no renunciar a ella por ningún tipo de presión u opresión. Segunda, que el creyente que está oyendo estas verdades, ¿cuál es el método que Dios tiene para que esta palabra sea bien tomada por un creyente? Porque le da testimonio en el Espíritu. Esto es clave, ¿verdad? Yo se lo digo por experiencia. Cuando hemos impartido cursos o seminarios específicamente del nuevo pacto, que revela quiénes somos en Cristo, que nos mete al propósito eterno, que nos habla de lo que tenemos hoy en el Señor, que nos habla de la justificación, en todos lados donde he ido hay la misma reacción: gozo, confirmación en el Espíritu, y muchos dicen que inclusive pareciera que estuvieran experimentando el nuevo nacimiento. ¿Sí? He estado en audiencias que nunca han oído esto, que pudiéramos decir son muy difíciles. ¿Por qué? Porque han sido educados por muchos años en una revelación diferente o en mezclas de pactos. Sin embargo, la reacción es la misma. El Espíritu confirma. ¿Y qué produce? Gozo, paz. La unción misma les empieza a confirmar y se genera un ambiente de adoración. Hay gente que llora, hay gente que, necesidad de recibir más, cree que sí, enséñenos más, hambre. Pero también va a haber un tercer grupo, que son los que se oponen.
Yo le diría a usted que si está en ese grupo de los que se oponen, primero le exhortaría a ser humilde. Así como exhorto a ser humilde al que ya camina en la revelación, para saber de que esta revelación opera por gracia, al que se opone yo lo exhortaría a tener la misma actitud de Gamaliel. Gamaliel era un hombre preparado, es más, era un maestro. Entonces, ¿por qué él tiene esta actitud de humildad? Porque sin humildad es imposible aprender. Imposible aprender. Ahora, mi experiencia, doctor, que es muy poca, pero que existe, me permite ver que la mayoría de los ministros con los que hablo concuerdan en que efectivamente estamos en los tiempos del nuevo pacto. Todavía no me toca alguien que diga, no es cierto, no estamos en el nuevo pacto. Todos lo dicen, pero he visto al mismo tiempo una problemática. Saben que operamos en el nuevo pacto, pero no lo conocen. No lo conocen. Entonces, si ese es el pacto en el que se edifica, no conocerlo es como ir a una escuela de medicina y ser enseñado por abogados. ¿Sí me explico? O ir a una escuela de arquitectura y que lo enseñe un médico. Por eso la Escritura nos obliga a nosotros a ser ministros. Primero, ¿cómo nos define? Ministros competentes de un nuevo pacto. Primerito, o sea, ni siquiera nos da una opción, doctor, la Escritura. Segundo, la palabra competente ahí es una aprobación divina. En otras palabras, por eso dice, nuestra competencia no proviene de nosotros. En otras palabras, Dios está diciendo, yo certifico que son mis ministros, pero los acoto. La acotación que hago es que son ministros del nuevo pacto. Pero también la palabra competencia tiene otra connotación. Para ser competente se tiene que ser una persona estudiosa, que tenga conocimiento, en otras palabras, que haya desarrollado el conocimiento y el entendimiento de este pacto. Entonces, mi exhortación en amor, jamás por contienda, es que si usted no ha comprendido, porque el otro día me decía una persona, no, del nuevo pacto nos falta entender mucho, pues es el Nuevo Testamento. No, el nuevo pacto no es el Nuevo Testamento. Hay que entender, la mayor parte de la operación del nuevo pacto está expresada en el Nuevo Testamento. El nuevo pacto está anunciado desde el Antiguo Testamento, pero aún en el Nuevo Testamento, en la época de los 4 evangelios, todavía no operaba el nuevo pacto, todavía no. Entonces, por eso no es lo mismo el pacto que el testamento. Yo exhorto a cualquier ministro que todavía no lo entienda, primero que tenga humildad. La humildad es galardonada por Dios, porque Dios da gracia a los humildes. Y segundo, busque un mentor que sepa del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ahora sí voy a decir una palabra un poquito dura, quiero que se entienda en el contexto que la voy a hablar. ¿Y qué pasa si un ministro, aunque tenga el mayor nivel de amor, las mejores motivaciones, no ministra conforme al nuevo pacto ni enseña conforme al nuevo pacto? ¿Qué tipo de administración y edificación es esa? Es una edificación y una administración ilegal. En otras palabras, para este tiempo. No está operando en la legalidad de lo que fuimos enseñados a impartir. Que ahorita usted decía, apóstol, ¿verdad? Cómo engrandece a la iglesia por causa de Cristo, ¿sí? No por sus propias obras, ¿verdad? Es que una de las cosas más difíciles de entender es la unidad de la cabeza con el cuerpo. El cuerpo está unido a la cabeza y somos uno, lo dice Efesios, está bien dicho, ¿verdad? Entonces siempre hemos pensado en la iglesia como un ente pues aparte, que está esperando la misericordia de Dios, que está esperando la ayuda, pero en realidad la iglesia está ungida para manifestarse en poder, en legalidad y seguir adelante como el cuerpo de Cristo. Porque Cristo no podría estar aquí él mismo predicando todo lo referente al nuevo pacto que él instituyó en los evangelios. Ahí lo instituyó, pero empieza a operar y empieza a conocerse con las revelaciones de San Pablo
en las epístolas paulinas. Así es, entonces estos tres actores actuales, ¿verdad? Quienes lo enseñan, tenemos la obligación de seguir aprendiendo. Claro. Y de no renunciar. Quienes lo reciben, el Espíritu les está dando testimonio, permitan que esta obra del Espíritu les forme a Cristo. Y quienes se oponen, pues tener la humildad para escudriñar en la Escritura si esta revelación, llamada la verdad presente, es el plan de Dios para este tiempo, ¿verdad? Pastor Sergio. Bueno, hay una pregunta de parte de alguien que nos está siguiendo en la transmisión. Dice que si no sería necesaria la renovación del entendimiento de la mente para poder entender y aceptar la verdad presente. Es que la metodología es al revés. Mediante la renovación del entendimiento se va a entender la verdad presente. Sí, bueno, yo la entendí como que decía, si aceptas la verdad presente, No, se te… que si es necesaria la renovación. Sí, por supuesto. Ahora, perdón, yo me equivoqué aquí. Mediante la exposición a la verdad presente, se renueva el entendimiento. Sí, o sea, por eso es al revés de cómo está. Pero está bien, la pregunta está bien hecha. La explicación es al revés. Solamente el entendimiento puede ser renovado mediante la exposición a la verdad presente. Porque si no se expone a la verdad presente, usted va a seguir teniendo como héroes a David, va a seguir teniendo como héroe a Moisés, a Elías, a Eliseo, sin entender que todos ellos merecen un respeto y una admiración, pero todo lo que opera de la cruz hacia atrás era sombra, tipo y figura de lo que iba a venir. Aunque fueron verdad para su tiempo. Para su tiempo era una verdad, por supuesto. Sucedió. Y no nada más eso. Por eso la gente, si no entiende esto, se va a guiar por la ley de Moisés en vez de por la ley del Espíritu. O sea, por eso, ¿sí? La metodología, para quien haya hecho la pregunta, es: si se expone a la verdad presente, el entendimiento se le va a renovar. Si no se expone, no va a ser más de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. Como el más de lo mismo nos conecta al esfuerzo humano, no va a ser más que, al fin y al cabo, una exaltación del hombre de quién es más santo que quién, quién ora más que quién, quién ayuna más que quién merece posiciones más que otro, porque de acuerdo al antiguo pacto, ese era un pacto de obras. ¿Sí me explico? Entonces, mientras no se entienda que la verdad presente no son las habilidades humanas, sino las divinas operando, que nos lleva a manifestar una santidad que ya se tiene, no va a ser más que pan con lo mismo, nada más que con diferentes historias, pero seguirá siendo antiguo pacto y esfuerzo humano libre. Sí, ahorita que usted decía que el Espíritu mismo da testimonio de esta palabra y de esta revelación, y yo me voy a nivel personal. Lo que produce al entrar en esta revelación es un descanso tremendo, una paz que el mismo creyente va a experimentar en el momento en que la recibe y se expone a esa verdad, porque si no, como usted decía un momentito, vamos a dar pan con lo mismo. Aunque yo haga muchas cosas, el temor a perder la salvación, a estar en condenación, a que si no hice, ya estoy mal delante de Dios, eso no produce ni descanso ni la libertad absoluta con la que el Señor nos dice: cuando estés conmigo y en mí, eres totalmente libre. Entonces ya no hay ninguna condenación, y al primero que le produce es a cada creyente. Y yo pienso que en este es un factor multiplicador, porque cuando yo entiendo y acepto y me expongo y disfruto, porque es un disfrutar, claro, este pacto, esta verdad, entonces yo misma tengo que contagiar y dar de gracia. Oye, pues ya no estés en angustia, tú eres salvo por la eternidad porque Cristo está en ti. Así es. Entonces, que cada creyente, como usted invitaba ahorita, yo también lo invito a que cada creyente se dé esa oportunidad. Claro. Porque esto está dado. Ahora, yo lo disfruto, lo tomo
o lo resista. Esto que dice el Iber, usted lo puede constatar en la carta a los Hebreos. En la carta a los Hebreos se le dice que nosotros ya entramos al reposo de nuestras obras. Ya estamos en un reposo, que es por fe y es por la obra de Cristo. Pero al mismo tiempo reposamos y actuamos. Pero ahora, ¿en qué fuerza actuamos? En la fuerza de Él. ¿En qué sabiduría actuamos? En la sabiduría de Él. Ahora disfrutamos que la presencia no es algo que buscamos que llegue, es una presencia que ya está impartida. Entonces, por eso en el libro de Hebreos, usted va a ver repetida constantemente una palabra, doctor. Cuando está hablando el autor de los Hebreos respecto al pacto, continuamente utiliza la palabra mejor. Un mejor pacto, unas mejores promesas, un mejor sacerdocio, una mejor nación. En otras palabras, este pacto es mucho, mucho mejor. Llamado también el nuevo pacto, pero tiene las características que es un pacto en el Espíritu, ¿sí? Que su efectividad radica en la obediencia perfecta de Cristo, no en la nuestra, y que ahora nos ha sentado en lugares celestiales, que ahora nos deja unidos a Cristo, como decía ahorita usted, un solo cuerpo junto con una cabeza que es Él. No estamos separados. Toma la posición de esposa, tomamos la posición de coherederos. Bueno, es que ¿qué más se quiere? Y se opera cuando se edifica en una legalidad de edificación basada en la verdad presente. ¿Qué es lo que pasa, doctor? También lo quiero decir con mucho respeto, que como fuimos hechos a una mentalidad del merecimiento, sí, y más en la cultura evangélica, porque casi siempre decimos que fue en la cultura católica. No, en la cultura evangélica también. Tiene que orar tanto, tiene que ayunar tanto, tiene que levantarse a orar a tales horas, tiene que hacerlo tantas veces al día. El tener, para que a ver si Dios tiene misericordia, a ver si Dios le concede, a ver si ya cuando ya tenga 10 días de ayuno, usted le torció el brazo a Dios y Dios dice que sí. O sea, son puras cosas que no tienen fundamento. Estas disciplinas espirituales tienen que ser filtradas en el nuevo pacto, pero no es orar para merecer, es orar porque es natural orar. Segundo, porque ahora oramos desde el entendimiento de qué posición tenemos, como decía ahorita Leti. Oramos desde los lugares celestiales, repetimos lo que Dios ya dijo. Esa es la declaración. Esa es la declaración. Lo que Él ha dicho, yo lo declaro como un decreto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para quien mezcla pactos, como decía ahorita la señora Leti, se quedó acostumbrado al hacer para ver si merecía o si podía que Dios le volteara la cara para decir, ok, ya llevas 15 días orando, te voy a conceder audiencia. No, esto no es así. Ahora, ¿cuál es la posición? Es de una paternidad amorosa. ¿Qué es lo que ocurre con el velo después de la crucifixión, doctor? Se rompe. En otras palabras, este pacto ahora se hace incluyente. El antiguo pacto era excluyente. El nuevo pacto es incluyente. Ahora, ¿quiénes tienen acceso al trono de la gracia? Absolutamente todos. Todos. Entonces, yo exhorto a las personas que no les, decimos en México, no les ha caído el 20, que crean que la verdad presente es algo mejor, es algo para disfrutar, es algo para caminar en una vida sin pesos, con confianza, con una vida sin cargas, ¿sí? Apoyándose en lo que Dios hizo. Y no estamos hablando de ser ni libertinos, ni estamos hablando de ser personas incongruentes. Al contrario, por causa de la vida que nos ha sido impartida, nuestra vida vive en congruencia. Hay una mayor responsabilidad. Ahora no actuamos cuando nos ven nada más. Ahora la conciencia de que la presencia de Dios está en nosotros nos impulsa a vivir una vida congruente, nos vean o no nos vean. La única verdad que nos ayuda a ser alimentados de Cristo. Pensaba que es el único camino, la única verdad que podemos apropiarnos para poder ser alimentados de Cristo mismo. Si en la mezcla de pactos
o basados en la vieja naturaleza, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, es imposible ser alimentados de Cristo mismo. Sí, porque Cristo es la sustancia. Antes de Cristo todo era sombra. ¿Quién puede comer sombra? La sombra nunca va a llenar. Lo que realmente nutre es la sustancia. Cristo es la sustancia y es el alimento de esta verdad presente, por supuesto. Y quiero dejar muy claro, gracias a Dios por el Antiguo Testamento. Ayer estudiamos muchísimos versículos del Antiguo Testamento que nos revelan principios, la forma de pensar de Dios, nos revela cómo pensaba Dios y las instrucciones que le dio al pueblo de Israel, pero ahora las filtramos a través del nuevo pacto, ¿verdad? Y aún hubo destellos de figuras de lo que iba a pasar, como el tabernáculo de David, ¿verdad? Donde ya todos entraban y danzaban sin necesidad de que hubiera un velo, a la presencia directa, Claro. al arca. Claro, doctor. El arca, imagínense cómo se interpreta el arca ahora en estos tiempos. El arca es la iglesia, la que contiene la presencia de Dios. El lugar santísimo en el nuevo pacto es el espíritu recreado de nosotros, los hijos de Dios. Entonces nos permite ver todo el Antiguo Testamento, un plan que había de consumarse para estos tiempos, para que ahora sí, el reino de Dios, no el reino de una nación terrenal, se expandiera. Ahora el plan ya no es con una nación, es con la nación de Dios, que son sus hijos, su familia. Entonces esto, volvemos al punto clave, como decía ahorita Liber, esto es para disfrutarse. Se produce una enorme satisfacción y un enorme disfrute. Descanso, claro, y lo que dice Leti, ver la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Nos vamos al 4:22 cuando dice, al 4:23. Al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Ya me imagino ahí, doctor, ¿cómo estarían los que estaban esperando? ¿Usted conoce cómo es esa gente? Sí, ¿Verdad? ansiosos, tremendo. ¿Cómo te fue? ¿Cómo les fue? A ver, ¿qué les dijeron? ¿Qué les hicieron? Es que imagínense, vamos a ese escenario. Se habían presentado ante la máxima autoridad y ellos eran vistos por la gente como gente del pueblo. Entonces es como si hubieran tenido una audiencia con el rey, con el presidente en el ámbito de la religión, ¿verdad? Entonces, claro que estaban ansiosos de oírlos. Dices, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Fíjese la oración. Pero fíjese qué poderosa oración, ¿eh? Es la oración de Génesis, de la bendición de Génesis. Cuando lo oyeron, ya cuando ellos explican, vamos a recapitular un poquito lo que había pasado, que ellos les dicen, les hablamos al tú por tú, les dejamos claro de que en el nombre de Jesucristo es la única manera de ser salvos. Hubo manifestación del poder de Dios, hubo evidencia de la sanidad, y que solo le íbamos a obedecer a ellos. Entonces la respuesta es una oración bajo un diseño de reino. Fíjese bien, cuando ellos oyen esto, alzaron unánimes la voz en oración, soberano Señor, y se remontan a los 3 ámbitos que a Adán se le dijo que tenían que gobernar: creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Fíjate nada más, porque él pudo haber dicho el Dios de la creación. Ellos pudieron, no, establecen, momento, este es el Señor el que creó el ámbito de los cielos, de la tierra y del mar, porque esos ámbitos son los ámbitos que se le ordenó a Adán que gobernar. Por eso esta es una oración que de inmediato conecta a gobierno, a autoridad, una oración de dominio. Tú por medio del Espíritu Santo dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo, ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Otra vez, hace
un recordatorio. Esto usted lo puede ver en Salmos, en el Salmo 2, capítulo 6. Usted se va a dar cuenta que esta es la oración de que alguien está pidiéndole al Padre que para recibir por herencia las naciones y los confines de la tierra. Es una oración espectacular para gente que, ¿cómo le diré? ¿Qué preparación tenían? No eran teólogos tampoco. O sea, vemos la operación del Espíritu Santo y vemos también claramente la instrucción que Cristo les había dado. Porque cuando usted lee el Salmo 2, yo le voy a pedir que nos lo ponga el Salmo 2, mijo, por favor, para remontarnos a esta oración. ¿Por qué la están declarando, doctor? Es una declaración otra vez de gobierno y de dominio, Leti. Ellos no se soltaban llorando, ay, nos amenazaron, ay, no nos quieren, ay. Por supuesto, en obediencia, pero en entendimiento. Aquí ellos ya tienen un entendimiento del reino de Dios. Por eso le digo, aquí los ve quejarse, los ve asustados. No, hombre, no. Pero no nada más eso, vea lo que hablan de lo que conlleva el Salmo 2. Cuando citan el Salmo 2, es un salmo mesiánico de dominio. Ahorita vamos a leer qué es lo que explican ellos de lo que pasó. Ahorita que esté listo el Salmo 2, si me lo puede poner, mijo, se lo voy a agradecer. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Si usted sigue leyendo ahí, está hablando que quien conspiró eran los romanos. El que sigue, mijo. Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. No, es una oración extraordinaria. El 3, por favor. Y dicen, hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. En otras palabras, los gobernantes están diciendo, hay que desligarnos del Señor. Nos desligamos, hay que romper las cadenas que nos unen a Dios y a sus principios, a sus mandatos, a su gobierno. Ahí, por favor, Sí. ahí va inclusive la cultura del reino, que es lo que ahorita el gobierno mundial está tratando de destruir, porque Claro. esa es la verdad. Claro, por eso Dios ¿cómo lo toma? Como una confabulación. Por eso decíamos el miércoles pasado, por favor, si usted no entiende las cosas de la verdad presente, si no le cae el 20, no hay problema, puede seguir siendo amigo, pero no confabule, no conspire. Todo lo que conspira contra el avance del reino se va a topar con Dios. El que conspira contra Dios, el que conspira contra el cuerpo, el que conspira contra el reino, doctor, no se va limpio. Hay que entender que lo que no se entienda, mejor sabe qué hay que hacer. Investíguele. Y una cosa muy, muy importante, porque muchos creen que primero es un pacto y luego sigue el otro. No, este pacto, el nuevo pacto, está dentro del pacto eterno, que Así fue es. antes de que existiera ningún pacto y fue en la eternidad, Claro. en donde el Cordero fue crucificado y en donde nosotros fuimos escogidos para estar dentro de ese pacto. Por supuesto. Por eso le repito en todo el amor del Señor. No critique lo que no entiende, mejor investíguele. Mejor búsquele. Mejor pregunte. Pero conspirar es algo que, ¿cómo decirle? En amor decírselo, es muy riesgoso. ¿Sí? Continuemos, por favor, mijo. El versículo dice el 4. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Va a llorar? Dice, no, el Rey de los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. 5. En su enojo los reprende, en su furor los intimida y dice, he establecido a mi rey sobre Sión, Sión símbolo de la iglesia, mi santo monte. Por eso aquí ya está hablando de la nueva creación. Sión representa a la eclesía. Y dice, yo proclamaré el decreto, tú eres mi hijo. Me ha dicho, hoy mismo te he engendrado. Está hablando de Cristo, es un salmo mesiánico.
el 8, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyos serán los confines de la tierra. Esa es la oración que estaban haciendo ellos. Una oración y una declaración totalmente, Leti, de reino, de dominio, de gobierno, no de temor, ¿sí? Ni de, ¿qué vamos a hacer? Usted, no, ni de escapismo, al contrario, ellos estaban diciendo, llegó el reino, ahora sí, agárrense. ¿Qué vemos después de un tiempo? El imperio romano doblado de rodillas, cayendo y desapareciendo. ¿Y qué vemos sobre el pueblo que desechó a Cristo? Al año 70, una terrible tragedia. ¿Sí? Y la destrucción total del templo. Claro, ellos sin saber lo que estaban hablando de un salmo. Bueno, sí sabían que estaban hablando de un salmo, pero es un salmo de dominio, de gobierno. Leti, quería comentar algo. Sí, ahorita que le comentaba yo que estaban actuando en obediencia, es porque yo me recordaba que ellos fueron enviados por Cristo mismo cuando les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, todo eso que ellos están hablando ahí es totalmente actual en este tiempo, ¿verdad? O sea, aplica así en aquel tiempo como en este, ¿verdad? Y si si nos ponemos a analizarlo, pues lo que decía el doctor, o sea, directamente están hablando del establecimiento del reino de Dios, pero ya fuera de toda religiosidad, quedando fuera lo que es lo secular y ¿cómo es lo contrario? Lo santo, entre comillas, ¿verdad? Sino que el reino era para todas las naciones, ¿verdad? Lo anunciaron primero a Jerusalén, Judea, Samaria, y bueno, actualmente está vigente todo lo que ellos dijeron en ese momento, ¿verdad? Claro, es que, ¿por qué está vigente? Porque ahí se estaba inaugurando el tiempo ya del reino. Esta era la inauguración, era lo que estaban diciendo, señores, ya se sentó a la diestra, ahora sí agárrense, ¿eh? Ahí empezó a crecer el reino. Por eso yo entiendo, doctor, y esto quiero que quede muy claro. Sabemos que hay conspiraciones mundiales, sabemos que las hay, por supuesto. Sabemos que hay elementos de satanismo, sabemos que hay sectas anticristo, sabemos que hay todo eso. Pero estése tranquilo, el reino ya está operando. Y va creciendo, se va expandiendo. Tiene 2000 años expandiéndose. Entonces, aunque sabemos que hay todo eso, ellos no deben ser el centro de la predicación. Otra vez, ¿sí? O sea, el centro de la predicación no son las sectas. El centro de la predicación no es el espíritu del anticristo nada más, o el anticristo de que, ahí viene, no. Hay que hablar más del espíritu del anticristo, que es un espíritu que saca a Cristo de los lugares o trata de sacar a Cristo de los lugares de gobierno. Eso ha existido siempre. De los 7 montes. De los 7 montes que se llaman, por supuesto. Es que aquí es donde se va entendiendo todo. Pues sí, ¿por qué? Porque Cristo es Rey y Señor de todas las cosas. Cuando se sienta ya a la derecha del Padre, lo que está diciendo, siéntate, descansa, le dice el Padre, hasta que sean puestos todos tus enemigos por estrado de sus pies. ¿Y por quién? Por la iglesia. La iglesia es la que los va a poner. Eso es lo que no se ha entendido. Entonces, mientras se esté esperando, mientras sigan los mensajes escapistas, ¿sí? Ya no podemos, ya no aguantamos que ya venga Cristo. No se ha entendido nada del avance del reino. El aislamiento no se ha entendido. Claro que deseamos la venida de Cristo, por supuesto. Y es un evento futuro, Es una un evento verdad futuro, futura. y eso no estamos discutiendo. Pero ¿cuál es el eje central de la predicación? Cristo, su perfecta obra, el reino de Dios que ya está avanzando. Aquí lo que se debería preocupar la gente es que tanto del reino se está manifestando en cada quien. Esa es la clave de todo esto. Porque como ahora los que predicamos la verdad presente no somos anticristocéntricos, ojo con eso otra vez, no somos demoniocéntricos ni anticristocéntricos, porque la predicación no gira en torno ni a demonios, ni gira en torno al anticristo como una persona, ni gira en torno, ¿verdad?, a una venida de Cristo escapista. Entonces somos muy criticados. También en la verdad presente es criticado. Pero espéreme tantito,
El demonio quedó despojado, vencido y exhibido. Esto es lo que pasó ya en el nuevo pacto. Ahora, no, es que recuérdese que a lo que hizo Elías, lo que hizo Eliseo. Sí, espérame, no, pero Elías y Eliseo fueron antes de la cruz. Después de la cruz, ¿cómo queda el demonio? Bajo los pies de la iglesia. Y los profetas en la transfiguración, pues es muy claro el mensaje que da Dios a Cristo y a los discípulos. No me acuerdo si los discípulos oyeron o no. Eran Pedro, Juan, Sí, Santiago. los tres. Dice, la idea de Dios era esto. Aquí están Moisés, aquí está la ley, aquí están los profetas, pero aquí está mi hijo amado, a él oíd. No se oye. Aquí está mi hijo amado, a él oíd. Sí, porque cuando los discípulos piden que se haga una enramada para Moisés y para Elías, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Padre? ¡Fum! A ver, Elías y Moisés, vénganse para acá. Ninguna enramada. Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y luego, ¿qué Pero dice? fueron los discípulos los que querían hacer la Sí, enramada. ellos eran los que querían hacer la enramada. Pero ¿de quién es la voz? Del Padre. Y diciendo, a él oíd. Ni siquiera fue Jesús. La voz viene del Padre y les dice, señores, ubíquense. Moisés ya tuvo su lugar. Los profetas ya tuvieron su lugar. Pero ahora, ¿a quién van a oír? Es a mi hijo. Quítense de tonteras porque las enramadas aquí no caben. Si van a oír a alguien, es a mi hijo. Es la voz autorizada. Lo que estaba diciendo que ahora este Cristo es la voz que seguimos como el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de los profetas en cuanto a la venida del Mesías, ¿verdad? Y en la obra perfecta. Ahí voy, Pastor Sergio. Entonces, por eso es tan importante que ¿cuál debe ser el mensaje de la iglesia hoy? ¿Los demonios deben ser el eje central? No. ¿El anticristo? No. El mensaje central es Cristo, Y el rey. el reino y por supuesto la manifestación de Cristo que hace retroceder al espíritu del anticristo. El Cristo que ha triunfado sobre el demonio. Pero mientras la gente no se conecta a su asignación y no entiende este propósito eterno, lo único que va a hacer es personas que anhelen mensajes en vez de manifestar a Cristo. Y que aparte hacen crecer la figura del enemigo que está derrotada. Pastor Sergio. Sí, precisamente es para reforzar todo esto que se está diciendo en el sentido de que la iglesia ha cometido el error, hasta cierto punto creo yo, en pues malentender algunas cosas y no entender esto que nos está explicando ahorita, apóstol. En el sentido de que, por ejemplo, no nos ayudó mucho en nuestras Biblias hispanas el hecho de que el último libro de la Biblia se llame Apocalipsis, porque por la interpretación que se ha dado generalmente este libro, se ha interpretado o de alguna manera se hace un sinónimo de la palabra Apocalipsis con destrucción. ¿Y qué es lo que pensamos inmediatamente? Que el Apocalipsis son los últimos tiempos, destrucciones, guerras y todas estas cosas que hemos de alguna manera entendido. Sin embargo, Apocalipsis se dejó con ese nombre que es del origen griego de la palabra, del nombre del libro, pero en realidad el significado de Apocalipsis es revelación. Por eso en las Biblias en inglés el libro de Apocalipsis se llama Revelaciones. Y la iglesia ha errado en cierta forma en darle, como usted decía ahorita, mucho más importancia a las cosas que están alrededor en vez de darle el valor principal a lo que es verdaderamente importante, por ejemplo, dentro del libro del Apocalipsis. En alguna ocasión compartía en un domingo que cuando le damos tanta importancia, y no estoy diciendo que ignoremos las otras cosas que pueda estar diciendo el libro de Apocalipsis, y sí, esto es una realidad, pero el mensaje central del libro del Apocalipsis es el Cristo revelado. Pues claro. Entonces, si nosotros le damos más importancia a las cosas que están alrededor de esto, estamos dejando de lado cuál es la solución para todas esas cosas que están siendo presentadas en el libro del Apocalipsis. De antemano sabemos que Cristo ya ganó la batalla en la cruz y lo que tenemos que hacer es por medio de Cristo nosotros desplazar lo que ya fue vencido. Entonces, si no hay un entendimiento correcto de esto, vamos a estar perdiendo el tiempo, vamos a estar de alguna manera
haciendo una lucha o tratando de tener una lucha que ya fue ganada y no tomando la posición de gobierno y estableciendo lo que ha sido establecido ya por Cristo, desplazando todas estas cosas. Entonces es muy importante poder entender todo esto que dice usted, apóstol, de entender realmente el Cristo, entender el Cristo resucitado, entender que Cristo está en nosotros, entender todas estas cosas que de otra manera nos volvemos inoperantes por no entender esta gran potencia y este gran todo, porque no podemos llamarlo de otra manera, que es el Cristo en nosotros. Y como usted decía, el estarle dando más importancia a los demonios, a tantas cosas, que en realidad es algo que ya fue vencido por Cristo. No estamos en ningún momento dado ignorando ninguna de las situaciones que pueda haber en el mundo, pero tampoco se les puede dar una importancia mayor de lo que es Cristo, porque Cristo ya venció. Entonces hay que tener un entendimiento correcto de esto y saber que la única forma de desplazar todas estas cosas, estos sistemas del mundo, como usted decía ahorita, apóstol, el preocuparse tanto por el anticristo, por todas estas cosas, son cosas que ya están establecidas, están profetizadas y están habladas de lo que va a suceder. Y todo esto va a ser en Cristo y ya está hecho. Entonces, ¿por qué no apegarnos a esa verdad, a esa realidad, en vez de estar pensando o creyendo de qué manera tendríamos que hacer las cosas, siendo que en Cristo ya fueron hechas todas las cosas? Imagínense nada más, qué tristeza hay andar buscando pistas del anticristo y tener un matrimonio destrozado. Andar buscando pistas, ¿verdad? A ver, andar investigue a religiones ocultas y todo eso, y tener una vida improductiva. Andar buscando pistas de cosas que, como decía el apóstol Pablo, allá buscando sus genealogías en el judaísmo y no dedicarse a nada de lo que fueron llamados a hacer, no saber ni su asignación. ¿Se imagina nada más? O sea, otra vez, el mensaje central de la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis es Cristo, Cristo, Cristo. Ahora, el Cristo impartido en nosotros es capaz de hacer todo. Por eso se habla de que en Cristo se puede todo, soportar todo, avanzar. El eje central del propósito eterno está en Cristo, en conocerle, que se ha formado y en que Él sea manifestado. Y no estamos diciendo que no haya gente que tenga que estudiar a profundidad ciertas cosas. Eso es correcto, no estamos diciendo que no, pero el creyente lo que más le debiera preocupar es qué tanto se le ha formado Cristo. ¿Qué es lo que más se me ha formado? ¿Qué más se me ha revelado de Él? ¿Qué tanto de la vida de Cristo está en mi casa, en mi familia? Pastor Sergio, yo creo que hay que saludar a algunas personas, ¿no? Bueno, déjenme checo por aquí. Tenemos saludos también para Lidia Montelongo, para Sigifredo Espinosa desde Houston, el Centro Cristiano Nuevos Comienzos en Aguascalientes, Princesita Cax de Huixquilucan. Tenemos también a otras personas que se han conectado, como Laura Alonso, Grisel Maldonado y bueno, muchas otras personas que han estado conectándose a nuestra transmisión. Les mandamos un saludo a todos ustedes. Pues un fuerte abrazo, se nos fue el tiempo volando. Vamos a retomar la oración y la declaración que están haciendo ahí el próximo miércoles en esta reunión los apóstoles, para ver que empieza a operar en ellos el discernimiento y el entendimiento ahora de la operación del reino. ¿Sí? Ha empezado ya el reino a operar. En otras palabras, agárrense, ¿verdad? Si usted se pregunta, ¿y por qué vamos tan retrasados? Sí hay un retraso. Precisamente, ¿por qué? Por la mezcla de pactos, líder, por la religiosidad, por no operar en la verdad presente. Si la eclesía, que le fue revelada la verdad presente desde el primer siglo, hubiera caminado en esa revelación, créame que ahorita muchas de las cosas que son resultado de las tinieblas ya se hubieran abatido. Ya estaríamos viendo una manifestación mucho más palpable y gloriosa de la vida de Cristo a través de la eclesía, que estaría tomando los lugares que Dios quiere, ya operando, pero para allá vamos y no nos rajamos, como se dice en México. Les enviamos un fuerte abrazo,
esperando que hayan sido bendecidos por la palabra, porque no tenemos duda de ello. Se les quiere y un abrazote desde acá, de Delicias, Chihuahua. Bye, bye. Te aplauda, güera, claro que sí, hombre, no hay problema.